en relación al uso de la inteligencia artificial implementada pues, desde Europa, ¿eh? Soy Isabel González, yo creo que muchos de vosotros me conocéis del área de formación porque ya habéis hecho pues, cursos y los que no me conocéis, pues bueno, me veis la cara y para cualquier cosa en formación, aquí estamos, ¿eh? Tanto yo como Susana, que también estáis viendo con el logo del Carvi. Me alegra, poder presentaros el contenido de esta webinar de hoy porque si algo parece que caracteriza a Europa, por lo que es muy conocida, es por su capacidad de legislar. A veces se le critica que regula quizá demasiado, pero bueno, en este caso está regulando sobre la inteligencia artificial y seguramente pues muchos agradeceremos que existan reglas del juego por el enorme potencial de impacto sobre las empresas y sobre la sociedad que puede tener esta tecnología. Esta norma, ¿qué va a aportar? ¿A qué nos va a obligar? Bueno, pues hay un primer punto que clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo, prohíbe determinados usos de la IA, establece obligaciones de transparencia y control y luego define responsabilidades para las empresas y las organizaciones, la gobernanza. Y establece responsabilidades tanto para quien desarrolla el sistema como para quien lo utiliza. Y aquí es donde entramos todos como usuarios en las empresas. Entonces, surgen nuevas obligaciones para las empresas que deben implementar medidas de gobernanza, de gestión del riesgo y de formación para asegurar el uso responsable de sus trabajadores. Para tener una idea clara de cuál es el contenido de esta norma, hoy contamos con Elena García. Ella es una profesional especializada en inteligencia artificial, automatización de procesos y análisis de datos, con experiencia en proyectos de transformación digital y formación técnica para empresas. Actualmente es la responsable del área de consultoría y desarrollo en Brain and Code, que es la empresa con la que colaboramos para hacer muchas de las formaciones que tenemos en cartera sobre la IA. Y ella, bueno, pues es formadora en inteligencia artificial y en procesos de automatización, acompaña a las organizaciones en la implementación de este tipo de soluciones. Cuenta con experiencia como analista de datos, Business Intelligence y para el apoyo de toma de decisiones. Tiene formación en Big Data, ciencia de datos y aplicada al negocio y es titulada en Derecho y Ciencias Políticas, que para el tema de hoy pues entiendo que te viene muy bien, porque pues la norma te es más fácil a ti que probablemente al resto. Así que nada, adelante, cuéntanos pues las nuevas obligaciones, lo que trae la ley y de qué nos vamos a tener que preocupar, aunque esta ley ya estaba en funcionamiento desde hace ya un tiempo. Adelante. Ay, vale, muchas gracias Isabel. Uy, es que sigue entrando muchísima gente. Yo creía que un viernes de julio no iba a haber nadie aquí, iba a estar yo sola con Isabel y con Susana, pero no se han animado. Bueno, La norma obliga. la norma obliga totalmente. Y efectivamente, bueno, primero, buenos días a todos y a todas, que he visto por ahí alguna, bueno, cara, algún nombre conocido, a los que no, encantada. Voy a hacer algo que siempre se me olvida y luego me regañan, que es dejar los datos de contacto por si acaso necesitáis resolver cualquier duda o lo que sea, ¿vale? Os lo dejo por el chat. Efectivamente, voy a compartir lo primero la pantalla. Si os podéis desmutear, sé que estáis tomando notas intensamente de lo que digo, pero... Ay, gracias. Ah, vale, pues efectivamente, ¿no? Como ha señalado Isabel, la verdad es que esta formación, ¿no? en Derecho que tengo, además bastante intensa, para los que me conozcáis ya sabéis por dónde voy, eh, pues al final esa inquietud, ¿no? Pues ha hecho que desde el minuto uno estuviera bastante pendiente a esta temática, ¿vale? Fijaros, lo que voy a utilizar hoy, he preparado este material porque dentro de los proyectos de consultoría que estamos llevando dentro de Brain Co sobre gobernanza y despliegue de inteligencia artificial, ¿no? Uno de los pilares fundamentales precisamente es esta parte, ¿no? del cumplimiento de la normativa y las obligaciones que desde Europa
ya se aprobó, que yo creo que la gente no es ni verdaderamente consciente, ¿no? Pero ya esto se aprobó en agosto de 2024, o sea que ya llevamos bastante tiempo con la normativa totalmente aplicable. Ya sabéis que los reglamentos de la Unión Europea no requieren de ningún tipo de norma especial de transposición. Si bien en España fue en junio, se ha aprobado ya el proyecto, ¿vale? Porque todavía queda la tramitación de la ley, el proyecto de ley orgánica, que va a traer pues una serie de novedades en cuanto a la aplicación. Si bien es Europa quien establece el marco común. Porque es quien establece el marco común, creo que es importante, ¿no? Al final, en el momento de interactuar las empresas, si se tienen que ir adaptando a una normativa u otra en cada uno de los Estados miembros, pues dificultaría bastante pues las transacciones económicas, ¿no? Y la actividad corporativa de las empresas. Entonces, como os decía, vamos a ver por un lado a comprender la normativa y luego vamos a ver, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué pasa con mi empresa? Fijaros, cuando termine la formación, se lo he comentado tanto a Isabel como a Susana, os vamos a dejar este material que he creado, que es algo que, como digo, venimos trabajando con las empresas que llevamos ese tipo de proyectos. Entonces, en una parte vais a tener, ¿vale? Esto es un HTML y ahora con la IA y con los nuevos modelos y las capacidades de diseño que tiene, si siempre he odiado el PowerPoint, ya lo he enterrado para siempre, ¿no? Y mis compañeros y los clientes están hartos de verme siempre con HTML. Pues tendréis este nuevo HTML, ¿vale? Simplemente cuando lo envíen, lo descargáis y lo abrís desde vuestro navegador, ¿vale? Vais a tener dos apartados. Lo voy a explicar un poco qué vais a tener y ahora entramos, ¿vale? Vais a tener este apartado donde viene, ¿no? Y vamos a ir navegando y vamos a entender, pues, a quién aplica, cuáles son las obligaciones, cuáles son los plazos, ¿no? Toda esa información desmenuzada con la información, o sea, con la normativa del AI Act, pero ya introduciendo toda esa nueva normativa que se prevé que entrará en vigor con el proyecto de ley orgánica. Avisar que al ser un proyecto de ley orgánica, todavía queda su tramitación parlamentaria y, por tanto, estamos sujetos a que haya algún tipo de modificación o introducción. Pero recordad que el marco, ¿no? El marco común ya lo ha establecido la Unión Europea y ese ahora mismo es inamovible, ¿vale? Luego vais a encontrar un apartado de ¿y ahora qué? ¿Vale? Esto lo diseñé para una empresa con la que estábamos, ¿no? Que creo que a mí me pareció bastante útil porque aquí lo que tenemos son desglosadas todos los tipos de obligaciones, ¿vale? En cada una de las obligaciones vais a tener la base jurídica, es decir, donde se regula, y vais a tener una ficha para trabajarla, ¿vale? En esa ficha, primero, si aplica o no, porque ahora vamos a ver que los destinatarios de esta norma vamos a distinguir según sea sector privado, sector público, también vamos a tener diferencias según sea yo un proveedor de IA o sea un facilitador de IA, ¿no? Vamos a ver diferentes roles que van a ser importantes para determinar si aplica o no la ley. Y luego vamos a ver aquí, no vais a tener tanto eso, esa base jurídica de dónde se regula, una breve explicación para entender la obligación y una serie de preguntas para reflexionar, ¿vale? Aquí, oye, pues podemos poner cómo lo vamos a bajar esto a los procesos de mi empresa y la posibilidad de exportar la ficha en PDF e ir registrándonos cómo voy a ir cumpliendo la normativa. Creo que como herramienta de trabajo es bastante cómoda, así que cuando termine el webinar os darán acceso y podréis acceder, ¿vale? Entonces, sin más, voy a entrar, ¿no?, en la parte de comprensión de la normativa. Nuevamente, esto no es una asesoría jurídica, ¿vale? Simplemente por la experiencia y lo que estamos trabajando con las empresas, es lo que quiero acercaros, ¿no?, esa comprensión de la ley. Por supuesto, tenéis a vuestros departamentos si tenéis algún tipo de duda o me podéis escribir, ¿vale? Y vamos a entender, ¿vale? Lo primero de todo, ¿no? El ámbito de aplicación. Oye, me aplica, ya os respondo, nos va a aplicar a todos, ¿no? A todas las empresas les va a aplicar. Si bien en este caso el reglamento va a distinguir el tipo de obligaciones, ¿no? Para un rol u otro. Es decir, vamos a tener por un lado el sector privado, ¿no? Todas aquellas empresas que van a tener una serie de obligaciones, pero es que el sector público también va a tener obligaciones y se van a establecer una serie de especificidades tanto a los que están fuera de la Unión Europea como exclusiones. Oye, pues para uso en seguridad nacional, defensa, fines militares, ¿vale? Ahí establece obviamente excepciones, ¿no? Pero aquí entiendo que la mayoría somos del sector privado
Y aquí es importante una categorización que hace, ¿vale? Aquí vamos sacando pequeñas capas de cebolla, ¿no? A este reglamento que vamos a ir viendo todas esas obligaciones. Y es que la ley distingue según seamos proveedores, ¿vale? Aquí en este caso yo creo que es el que aplica a una mayoría, es decir, yo soy una empresa y me dedico, yo qué sé, al packaging, ¿vale? Bueno, si tú como empresa le estás aportando licencias a tus empleados corporativas para que puedan trabajar, en ese momento perdón, aquí, te conviertes en responsable del despliegue, ¿vale? Luego tendríamos al proveedor, ¿vale? En este caso el proveedor, oye, es aquel que me va a mí a ofrecer un determinado sistema de IA. Veremos que nosotros como empresa que contrata con un tercero un determinado sistema, vamos a tener que exigirle y documentar una serie de datos, ¿no? De que esa empresa esté acreditada, de que esa empresa esté cumpliendo una serie de requisitos que establece también la normativa, ¿vale? Vamos a tener al importador, distribuidor y al fabricante de productos, ¿vale? Estos como son más específicos, más del mundo TIC, voy a continuar, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, volvemos sobre cualquiera de estos perfiles, ¿vale? Luego tendríamos sector público, ¿no? Como hemos dicho, y las exclusiones. Entonces, resumidas cuentas, si soy empresa privada, que creo que somos la globalidad de los presentes, en ese caso es importante que yo entienda qué rol asumo, ¿vale? Porque según ese rol me van a aplicar unas obligaciones u otras, ¿vale? No va a ser lo mismo que yo desarrolle un modelo propio dentro de mi empresa, a que yo adquiera licencias de un tercero, a que yo entregue una serie de licencias a mis empleados, ¿vale? Dependiendo de eso van a surgir unas obligaciones u otras, ¿vale? Algo que hace la ley, algo que hace en este caso el AI Act, es que establece y determina un nivel de riesgo, ¿vale? ¿Qué es el nivel de riesgo? Fijaros, aquí. De hecho, si lo buscáis dentro de Google, siempre se ha representado a través de una pirámide, ¿vale? Vamos a tener una serie de actividades que cataloga de la siguiente forma. Tenemos las actividades de riesgo inaceptable. Esas son las primeras que entran en vigor, ¿no? Como os he dicho, el 1 de agosto de 2024 entra en vigor en la ley y se empieza a aplicar desde el 2 de febrero de 2025. Ahí ya era obligatorio esto. ¿Qué quiere decir esto? Oye, los comportamientos de riesgo inaceptable, aquí pone o sea, las mencionas como puede ser, oye, pues voy a analizar todas las operaciones que vayas haciendo, ¿no? Y voy a hacer un registro de mis candidatos, ¿no? O de mis trabajadores, a ver si están felices o contentos según entre y lo voy a analizar. Bueno, pues todo eso son prácticas prohibidas, ¿vale? Creo que son bastante, entra bastante el sentido común, ¿eh? Así que aquí que nadie se preocupe, que supongo que nadie estará incumpliendo este punto, ¿vale? Aquí tenemos la manipulación subliminal o engañosa, explotación de vulnerabilidades, puntuación social, ¿no? Que en otros países sí que se está haciendo, predicción de delitos por perfiles, scrapping facial indiscriminado, inferencia de emociones, ¿veis lo que os he dicho? En trabajo y educación, categorización biométrica sensible, identificación biométrica remota, ¿vale? Entonces esas serían prohibidas, o sea, ahí no hay obligación, es que directamente lo prohíbe el AI Act desde el 2 de febrero de 2025, ¿vale? Luego voy a ir, porque si no, esto, vale. Luego tenemos las de alto riesgo. Recordad, en la pirámide se representa como riesgo inaceptable, que serían esas primeras. Luego pasaríamos a las de alto riesgo, ¿vale? Aquí fijaros, en el ámbito empresa, normalmente, por haceros un resumen, donde más suelen aplicar y donde la línea está más fina son en los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Los departamentos de recursos humanos a la hora de la gestión de candidatos, ¿vale? A la hora de automatización de procesos, ¿vale? Dentro de este tipo de obligaciones lo que se establece, como digo, esto no está prohibido, ¿vale? Aquí estas no estarían prohibidas, sino que estarían sujetas a una serie de medidas especiales y de refuerzo, ¿vale? Para proteger pues en este caso, al trabajador, ¿vale? Por ejemplo, hay una serie de procesos, ¿no? Que son susceptibles de automatización, pero que en este caso el reglamento establece el deber de establecer ese concepto que se habla en la IA, que es el human in the loop, es decir, que haya una persona, ¿no? Un humano que supervise, ¿no? Y que dé el ok a ese proceso.
¿Esto cómo se hace? Oye, pues estableciendo dentro de ese proceso que hemos diseñado con IA, pues esa verificación humana, ¿no? Eh, por ahí hay un micro. Luego tendríamos, ¿no?, las de riesgo limitado. Aquí que vamos a tener, ¿vale? Son sistemas sin requisitos no tan estrictos como a las que están sometidas aquellas conductas de alto riesgo, pero con deberes de transparencia, ¿vale? Por ejemplo, oye, yo establezco un chatbot para que mis clientes interactúen y filtrar, por ejemplo, el servicio de atención al cliente. Ya sabéis que van a estar obligados a comunicar que están hablando con una IA, ¿no? Que no está hablando con un humano. Por ejemplo, oye, dentro de mi empresa, el departamento de comunicación ha generado una serie de vídeos completamente hechos con IA. Oye, eso se tiene que comunicar que el contenido ha sido 100% generado con IA. ¿Vale? Son una serie de obligaciones que van más dirigidas a la transparencia, ¿no? Como aquí dice, las personas deben saber que interactúan con IA o que es un contenido artificial. ¿Vale? ¿Qué más vamos a tener? Luego vamos a tener las de riesgo mínimo. En este caso, son obligaciones que, o sea, son comportamientos, son procesos que no tienen ningún tipo de obligación, por así decirlo, específica, ¿vale? Como aquí dice hoy, un filtro de spam, un corrector gramatical, un recomendador de producto de bajo impacto, ¿vale? Esas no estarían sometidas a obligaciones estrictas como en el caso, ¿vale? Habéis visto la pirámide, ¿no? Iríamos de ese riesgo mínimo, ¿no?, que las cataloga, e iríamos subiendo, ¿vale? Ahora vamos a ver todo esto, cómo se articula dentro de una empresa, ¿vale? Fijaros, dentro de las obligaciones, ¿no? Una vez que ya tenemos claro, ahora, ¿qué obligaciones tiene mi empresa? Fijaros que ya en el punto 1 os adelanté que depende del rol que yo tenga, voy a tener unas obligaciones o voy a tener otras, ¿no? Fijaros, aquí ya tenemos para todas las empresas, es decir, nos va a aplicar a todos, ¿no? Da igual el rol que tengamos. Si usamos IA para terceros, ¿no?, el que he dicho es responsable del despliegue. Si desarrollas o comercializas IA, ¿no? Yo soy proveedor de sistemas y me encargo de generar, oye, he generado este programa que utiliza IA, ¿no? Ya adquiría el rol de proveedor. Si tus sistemas interactúan con personas o generan contenido, y yo tengo uno que pues, se establecen unas obligaciones específicas. Si importas o distribuyes sistemas y si desarrollas modelos de uso general, ¿vale? Para todas las empresas, fijaros, esta obligación, artículo 4 del reglamento, alfabetización en IA del personal, ¿no? Nos lo establece y esto es de obligado cumplimiento ya desde hace bastante tiempo. Yo creo que la gente, creo que las empresas, ¿no?, por lo que yo voy hablando, creo que no son conscientes de que muchas de estas obligaciones. Y ahora veremos que tenemos la agencia, una agencia estatal encargada de la supervisión. Pero bueno, ahora lo vemos. Inventario de sistemas y casos de uso de IA. Fijaros, esta también es otra de las obligaciones en las que yo desde ya empezaría a mandar un email a quien tenga que enviarlo a mi empresa y le diría, oye, vamos a ponernos con esto, inventariar los sistemas, ¿no?, y hacer un mapeo de qué herramientas se están utilizando, categorizando el riesgo que implican, ¿no?, cada uno de esos casos de uso, ¿vale? Identificación del rol jurídico de tu empresa, ¿no? Lo que hemos hablado, determinar qué rol, con qué rol actúas, así como proveedor, desplegador, importador. Clasificación, ¿no?, lo que he dicho anteriormente, dentro de ese inventario del riesgo, ¿vale? Y obviamente ese veto a las prácticas prohibidas que tendría que ir dentro de una política interna de IA que recomendaría a todas las empresas que en la siguiente junta, en la siguiente reunión, fueran aprobando, ¿vale? Porque es muy importante tener todos estos puntos ya y por lo menos decir, oye, que yo ya me he reunido, que yo ya he empezado a trabajar en todos estos puntos, ¿vale? En el caso de si usas la IA de terceros, ¿no?, pues uso conforme a las instrucciones del proveedor, supervisión humana competente y con autoridad, datos de entrada pertinentes, ¿vale? Vamos a ver una serie de obligaciones aquí más específicas que van a venir también muy determinadas por casos de uso, ¿vale? No quiere decir que en todos los casos de uso haya que cumplimentar todos estos requisitos, ¿vale? Luego, si queréis, en el otro apartado de ¿y ahora qué?, ¿no?, vais a poder desgranar cada una de estas obligaciones. Si desarrollas
O comercializas IA, entiendo que aquí en términos generales no interesaría tanto. Como digo, si tenéis algún interés en desgranar algo de esto, me avisáis, ¿vale? Aquí sí que se van a establecer, oye, una serie de obligaciones. Al final son personas que están vendiendo, ¿no? Sistemas de IA y que por tanto se tiene que garantizar que se adecúan y se adaptan a la normativa vigente actual, ¿vale? Aquí, como hemos dicho, ¿no? Si tu sistema interactúa, avisar que se interactúa con IA. Yo creo que ya muchos estamos acostumbrados, ¿no? De llamar a un banco, llamar a una aseguradora, bueno, llamar a donde sea y que nos avisen, oye, estás interactuando con un sistema de IA, ¿no? Marcado de contenido sintético y etiquetado de deepfakes, ¿no? Que es lo que os he comentado en el caso de publicar un contenido generado al 100% con IA. Informar de sistemas de emociones y categorización biométrica, ¿vale? Aquí, interesante, creo que este punto también es interesante, ¿no? Y es el hecho de que ya teníamos la AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Este es el organismo que ya está en vigor, ya tiene su página web, así que cuidado a ver si, os lo voy a mostrar aquí, os lo paso por el chat, AESIA, AESIA, aquí. Vaya a ser que nos hagan alguna visita no deseada a nuestras instalaciones, ¿vale? Este es el órgano, por si queréis, que además ahí tiene mucha información. Os lo paso por el chat, ¿vale? Este sería el órgano, ¿vale? Que se está encargando, pues, de la revisión del uso responsable de la IA por parte de las empresas, ¿no? Y es el que es el encargado de hacer esa posible, pues, inspección, ¿vale? Del cumplimiento. Luego la Agencia de Protección del Dato, que va a entrar en determinadas obligaciones, ¿no? Donde concurre al final protección del dato IA, podría ser un organismo, y luego otras autoridades sectoriales en el caso de, oye, un sistema de scoring por parte de los bancos que pueda estar atentando, ¿no? Bueno, atentando, afectando alguno de estos derechos, o más bien afectando alguna de las obligaciones que establece el reglamento. Pues en ese caso se lo establece el Banco de España, ¿no? En el ámbito jurídico, el Consejo General del Poder Judicial. Luego tenemos órganos más específicos para determinadas obligaciones y determinados organismos, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Importante. Bueno, el qué pasa si incumples. Esto es mejor no abrirlo porque, bueno, pues hay infracciones que van desde infracciones más simples a multas bastante cuantiosas, ¿vale? Por eso yo creo que es importante ponerse, reunirse y empezar a trabajar cada una de estas obligaciones, ¿vale? Porque, oye, las infracciones, las graves están sometidas a, aquí podemos abrir, fijaros, práctica de IA prohibida, ¿no? Hasta 35 millones o el 7% del volumen de negocio mundial, otras muy graves, ¿no? También va a depender obviamente del tipo de empresa, ¿vale? ¿Cuándo aplica todo esto? Fijaros, aquí tenemos un pequeño cronograma porque en este caso el AI Act ha establecido una aplicación escalonada, ¿vale? Es decir, entró en vigor, como veis ahí, el 1 de agosto de 2024, pero no empieza a regir, ¿no? Por así decirlo, y a establecer una serie de obligaciones hasta el 2 de febrero de 2025. En este caso, el 2 de febrero de 2025 entra en vigor para todos las prácticas prohibidas por IA, es decir, cualquier empresa a partir de ese momento no puede llevar a cabo ninguna práctica prohibida, recordad, dentro de esa pirámide de las que os he hablado, las de la cúspide, que directamente no están sometidas a obligaciones, sino que están totalmente prohibidas, artículo 5, y la obligación de alfabetización de la plantilla, ¿vale? Artículo 4. Luego vemos otro escalón, ¿no? 6 meses después que tenemos, ¿no? El 2 de agosto de 2025, obligaciones a modelos de IA de uso general, ¿no? Y ahora fijaros, aquí el 2 de agosto de 2026 todo el mundo estaba bastante tenso porque entraba otro nuevo plazo en vigor. ¿Qué ha pasado? Que desde Europa se ha implantado un ómnibus, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que cuando se quieren modificar muchos tipos de normas, en este caso se le llama, ¿no?, un pack de medidas ómnibus, que lo que hace es que con una sola publicación afecta a múltiples normativas.
todas eran de calado digital, ¿vale? Para facilitar un poco la comprensión y la adaptación por parte de las empresas. Entonces, con eso, lo que se ha hecho, bueno, aquí tenéis, ¿ves? Novedad del ómnibus, las obligaciones de alto riesgo que debían activarse en esta fecha se aplazan para el 2 de diciembre de 2026, ¿vale? Así que un poquito de aire, nos podemos ir de vacaciones tranquilamente, ¿vale? Que tenemos un poquito de margen para reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿vale? Y luego ya vemos, ¿no?, que seguimos teniendo el resto de plazos para seguir, o sea, es decir, para de forma escalonada, como hemos dicho, van a seguir introduciendo el resto de obligaciones. Importante, ¿no?, en cuanto a la normativa estatal, tener en cuenta que queda la tramitación por el Congreso de los Diputados, por lo que se puede entrar cualquier tipo de modificación, ¿vale? No van a poder cambiar la categorización de riesgo, es decir, los mínimos son los que son, ¿vale? Eso no va a cambiar. Lo que sí se puede ampliar o se pueden establecer otro tipo de procedimientos, competencias, ¿no? O en el régimen de sanciones, ¿vale? Bueno, y 59, madre mía, ajustada al tiempo total. ¿Qué haría yo ahora si soy vosotros? Bueno, me llevaría esto al plan que tengáis, ya sea playa, campo, bueno, la piscina de vuestra ciudad, la playa, donde sea. Y voy a ir reflexionando, ¿no?, sobre cada una de estas obligaciones. Oye, para todas las empresas, ya sé que sí o sí me va a aplicar a mí. Alfabetización en guía del personal. Proveedores y responsables del despliegue deben garantizar que su personal tenga un nivel suficiente de conocimiento. Guía, ta, 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 ta. ¿Aplica a mi empresa? Vamos a poner, por ejemplo, sí. ¿Vale? Es este el artículo, por si acaso lo voy a revisar, que no me fío mucho de esa muchacha. Para entenderlo, una asesoría cuyo equipo usa un asistente de IA, ¿vale? Y es simplemente un ejemplo. Para redactar borradores, forma a todos en riesgo de alucinación y confidencialidad a quienes revisan nóminas con IA, además de supervisión y sesgo. No basta un correo de buenas prácticas, ¿vale? Nos hace falta la formación de nuestra plantilla. Pregunta, ¿qué perfiles usas? ¿Compran, a prueba? Ta, 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 ta. Oye, pues lo voy poniendo aquí. Esto sí lo he cumplido, esto está pendiente, ¿vale? Y voy generando un pequeño cuadernillo de todas esas obligaciones para empezar a trabajarlas, ¿vale? Entonces, voy a hacer un resumen rápido y corriendo, ¿vale? Que no quiero, quiero ser respetuosa. Así, rápido, ¿no? Una obligación, inventario, ¿vale? Es decir, voy a revisar todas las herramientas que tengo, voy a censar las herramientas que tengo y voy a aprovechar los casos, o sea, voy a inventariar los casos de uso, voy a catalogar el riesgo, ¿vale? El tipo de riesgo, el tipo de riesgo que implica. Súper importante, creo que a día de hoy es que todas las empresas tengan una política de IA. En esa política de IA, ¿qué metería yo? ¿Vale? Si dependiera de mí, si fuerais mis hermanos y estuvieseis aconsejando, primero, establecer, ¿no?, que la empresa está cumpliendo y que están totalmente prohibidas las prácticas de IA. La obligación de utilizar las herramientas corporativas, pensad, de verdad es que escucho muchísimas empresas y luego voy escuchando a cada uno de los departamentos y cuando yo escucho, sí, yo utilizo me da igual, ¿vale? ChatGPT, Cloud, me da igual. La mía personal, mi cuenta personal porque me gusta más. O sea, no sabes empleado el riesgo, ¿no?, a nivel de reputación que puede suponer y el daño que le puede hacer a su empresa, ¿no? Como yo digo, se os cae el chiringuito porque esa persona no es consciente del riesgo que está exponiendo a la empresa, ¿vale? Súper importante, ¿no? Establecer esas buenas prácticas a los empleados y esa obligación de utilizar exclusivamente esa información corporativa, determinar qué tipo de datos sí se va a permitir introducir y cuáles no, ¿vale? Luego también otro punto importante, establecer un pequeño, ¿no?, responsable de IA, comité de IA, depende del tipo de la empresa, para tener una determinada estructura, por así decirlo, que impulse, ¿vale? La IA ya está aquí, eso lo sabemos todos, si no, no estaríais aquí. Y es importante, ¿no? Aquí voy a poner delegado, ¿vale? Delegado o comité, depende de, como digo, comité. ¿No?, que se encargue de la supervisión, del tema de licencias, todo eso es importante, ¿no?, ir revisando y ver qué hago, ¿no? Oye, qué licencia sí, cuál no, quién lo está usando, buenas prácticas, quién está incumpliendo.
Y como hemos visto, ¿no? Esa obligación de formación, ¿vale? Yo creo que ahora mismo estos puntos son los más urgentes que sí o sí cualquier empresa se tiene que empezar a plantear, ¿vale? De todas formas, como os he dicho, os pasaremos este pequeño material que creo que es bastante, bueno, bastante útil. Al menos un primer paso para empezar a reflexionar internamente y adaptar nuestras empresas a todo esto, ¿vale? Me da la sensación que he hablado rapidísimo. Bueno, Eh, sueles hacerlo, ¿eh? Así Siempre, ¿no? Siempre, que ¿no? Además, aquí el otro sí. día estaba en casa de mi madre y me dijo, Elena, hablas demasiado rápido, seguro que nadie te ha entendido. Y digo, madre. No, pero está claro, está claro. De todas Bueno, formas, si hay alguna duda o pues cualquier cosa, sí, vale. sí, sí. Bueno, por Y ahí bueno, me vamos a alegra poner Isabel. a disposición esta presentación que comentas. Y nada, pues que esta norma busca que utilicemos de manera segura, transparente, responsable y confiable, ¿no? Sea la IA. Son un poco igual los 4 conceptos que se trabajan, ¿no? Y decir que desde el Cargi, pues llevamos tiempo ofreciendo distintas opciones para que os forméis en el uso de IA. Ahora vamos a añadir en el uso responsable del trabajador de la empresa en IA y bueno, que lógicamente no es el único objetivo, sino que lo que se busca en el uso de la IA es pues ganar productividad, hacer las cosas mejor, tener mejor información, pero bueno, que eso deriva en que ahora además lo tenemos que hacer de forma responsable. Así que bueno, en nuestra web están todas las formaciones que haremos de aquí a, pues a diciembre, ¿eh? Para que podáis ir aplicando al menos el tema de la alfabetización de los trabajadores que se formen. Estamos a vuestra disposición y bueno, pues que buenas vacaciones a todos, que recarguéis pilas porque bueno, pues siempre la vuelta en septiembre suele ser dura. Así que y habrá mucho trabajo por hacer en este campo y en otros, lógicamente. Entonces, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os mandaremos un correo con la presentación de Elena y nada más. Venga, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, Isabel. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Agur. Adiós. Agur. Agur. Gracias, Agur. Agur. Gracias, Agur.